Mis hermanos, muy buenas tardes. Gracias por el privilegio de invitarme hoy para compartir la palabra de Dios hoy, para tener nuestra reflexión de Juan. Para mí es un hermoso privilegio acompañarlos en este grupo de discipulado en Madelena, que ha venido creciendo de una forma bastante en número y espiritualmente. Permítame orar. Gracias, Señor, en esta tarde, noche te damos porque tenemos el privilegio de reunirnos para estudiar tu palabra, para estudiar el Evangelio de Juan. Gracias te doy por ese discípulo amado en donde tú, a través de la inspiración que le brindaste por tu Espíritu Santo a este apóstol, pudo escribir este libro y dejarnos este legado espiritual tan hermoso que es este Evangelio. Permítenos, Señor, seguir aprendiendo y creciendo en tu palabra para poder vivir nuestra vida conforme a tu voluntad. Anhelamos que además de estudiar este libro, en este discipulado, nos des el de nuevo para poder seguir estudiando tu palabra y vivir fielmente como tu palabra lo demanda. En tu nombre oramos, mi amado Jesús. Amén. Bueno, sé que estamos en el capítulo 3, sé que quedamos en el capítulo 3, versículo 33, en donde el versículo final dice, es necesario que Él crezca para que yo mengue. Y me causa curiosidad cómo lo describe hermosamente este versículo, que Él, o sea, que Cristo, en la medida que Él crezca, no solamente en esa época del tiempo, sino en nuestra vida espiritual, nuestra carne, nuestros deseos desciendan, decrezcan. Y, y eso era lo que ocurría históricamente. La fama de nuestro Señor Jesucristo iba creciendo día a día, le seguían, entendían que era un rabí, el Hijo de Dios, muchos de ellos, el Mesías. Pero lo que debía ocurrir era que Juan quería que él debía descender. De esa misma manera, nuestra naturaleza carnal debe de crecer, mientras que el Espíritu Santo de Dios y nuestra vida en Cristo debe crecer. Hoy tenemos un hermoso pasaje, muy corto tal vez, para estos 30 minutos, 40 minutos, pero quiero que pensemos que es Cristo nuestro estandarte y que es Él el que debemos hacer crecer o permitir que Él haga su obra en nosotros para que Él crezca. Y de esa manera nuestra carnalidad mengue. El pasaje de hoy pues me va a permitir leerlo rápidamente. Dice Juan 3, 31 al 36. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan, pues Dios no da espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Un hermoso pasaje de donde podemos aprender muchísimas cosas. ¿Por dónde comenzamos? Por Juan 3, 31. El pasaje nos dice, el que de arriba viene. Era indudable para Juan y para muchos de ellos que Jesús era el Mesías. Y él aquí nos lo está asegurando. Se está refiriendo del que del cielo viene, el que descendió del cielo. Las dos palabras, las frases que tengo en azul, eso es lo que expresa. El que de arriba viene, viene del cielo. Ese que es el nombre de Cristo, Jesús, es sobre todos. No hay ninguno en la tierra, en este mundo terrenal, que haya descendido del cielo, sino el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Dios vivo. Eso quiere decir que hay una naturaleza divina diferente a la que teníamos con el profeta que muchos seguían y anhelaban seguir, que era Juan. Él era un hombre terrenal, ¿cierto? Nacido en la tierra, con la palabra de Dios, pero todas sus obras eran hechas por su naturaleza, inspirado por Dios, sí, pero era su naturaleza carnal, la que oraba. Pero Jesucristo que viene del cielo es diferente. Dice Colosenses 1:15 al 16. Él es la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas,
las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. ¿Qué me da a mí esa garantía? Que no había nada equívoco en lo que el Señor Jesucristo estaba por hacer. Tal vez Juan, en su naturaleza terrenal, se había equivocado y tenía debilidad, pero Cristo, siendo el Hijo de Dios, no tenía debilidad, no tenía cómo equivocarse. Y me encanta porque dice, Él es la imagen de Dios, el Dios vivo, el Dios todopoderoso, el Dios del Antiguo Testamento. Ahora, sobre todos. Es decir, ¿qué demuestra este pasaje? Que esto nos muestra que en Él hay autoridad divina. En Él. ¿Sí? No hay nada que se rehúse a su autoridad. Viene a mi mente en el capítulo 1 cuando le habla a Felipe y le dice, sígueme. Y de una, Felipe entiende que él es autoridad y lo ve, y su voz era audible como autoridad, su presencia era audible como autoridad. Obviamente a quien él se le manifestara en esa autoridad. Juan 3, del 1 al 13 dice, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibéis nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Juan nos describe en este momento que era Cristo el que descendió del cielo y que todo lo que era manifiesto por él, desde un punto de vista espiritual, tenía autoridad sobre este mundo. Tal vez las cosas que decía Juan, lo decía desde el punto de vista terrenal, inspirado por Dios, sí, en donde invitaba al mundo a arrepentirse, pero la autoridad de la palabra del verbo de Dios era inevitable, era indescriptible. Y por eso dice sobre todos, porque esa autoridad, independientemente de que creamos o no, es sobre todos. Estamos llamados a entenderlo. Tal vez muchos no le reconozcan, no crean en él, pero esa autoridad sigue aún sobre todos nosotros, sobre todos nosotros. Y dice, el que es de la tierra es terrenal, cosas terrenales habla. Claridad y profundidad en el mensaje. No se puede comparar de alguna manera el mensaje de Juan, en sus fuerzas, en su naturaleza humana, ¿sí? Y el impacto que ese mensaje tuvo, aunque tuvo un gran impacto, frente al mensaje que Cristo traía, y era el mensaje de salvación para toda la eternidad, para toda la humanidad, a través de la muerte de Él mismo, del derramamiento de sangre por paga de nuestro pecado. Ese pecado que nos ha separado por siglos o separado por siglos de nuestro Señor, de nuestro Dios Todopoderoso. En este sentido, Juan era simplemente una voz que hablaba en el desierto. Y era el eco de esa voz celestial que se había pronunciado por muchos años en este mundo, que en muchos años, tal vez 400, estuvo en silencio. Esa pequeña imagen, me gusta la gráfica, porque muestra que Juan era comparada con la voz celestial, con la voz y el evangelio que traía nuestro Señor Jesucristo. Era insignificante, era pequeñita. La claridad y profundidad del mensaje de Cristo, de ese verbo encarnado, indudablemente nos muestra que hay un mensaje claro de redención a través de Él y el plan perfecto de Dios Padre. Versículo 32. Y lo que vio, oyó. Esto testifica y nadie recibe su testimonio. Normalmente cuando uno escucha ver y oír, tiene la capacidad de testificar. Cuando hay un delito, un crimen, el que oye y ve es llamado como testigo. Cristo, siendo Dios, estando en la presencia de Dios Padre, conocía el plan perfecto, lo tenía completamente claro. Y ese testimonio del plan perfecto de Dios era el que él traía. Es un testimonio divino. Muchos de nosotros
en ese tiempo, las personas, muchos no entendían y no creían en ese testimonio. ¿Sí? Segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los profetas hablaban de lo que Dios Padre les decía. Y ese era su trabajo, por muchos años, inclusive Juan. Sin embargo, Cristo mismo era quien conocía ese plan perfecto. Lo veía y lo oía en su relación perfecta con Dios Padre y con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo era quien inspiraba a los profetas para hablar. Pero Cristo mismo, el Dios vivo, descendió del cielo para traer ese testimonio de salvación, esa verdad de salvación para la humanidad. Hebreos 1, del 1 al 2, dice, Dios habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Hace 2000 años Él mismo decidió venir y traer ese mensaje de salvación para el mundo, a través del pueblo de Israel para nosotros como gentiles. Pero Él es el que ha venido. Antes había hablado de muchas maneras, pero ahora Dios se estaba manifestando a través de su propio Hijo, para que todo el mundo creyera y pudiera tener la posibilidad de ser salvo. Nadie recibe nadie recibe su testimonio, a pesar de que era el Dios vivo, a pesar de que era el enviado de Dios. Esto nos muestra que no todo el mundo le creía. Cuando habla de nadie, pues habla de una figura literaria como una hipérbole, donde exagera un poco, pero indudablemente lo que quiere mostrar es que la gran mayoría no creía. Era un pequeño remanente, como lo estudiábamos en alguna oportunidad en Romanos. Eran unos pocos. Y ese es un hermoso privilegio que hoy tú y yo tenemos, porque dentro de ese hipérbole de nadie estamos tú y yo. Por eso puedo decir que había una incredulidad mayoritaria. De la gran mayoría no creía. Y no creía ni siquiera al Dios vivo y en la palabra de Él. No le creyeron a los profetas, ahora al Dios vivo que descendió del cielo y que habitaba con ellos y daba testimonio y hacía milagros, no le creían. No es que Dios falle en darse a conocer de ninguna manera, sino que el hombre se niega a creer por su propia iniquidad. Es nuestro pecado el que nos coloca esa venda. Y es la gracia poderosa de nuestro Señor, su misericordia, la que permite que esa venda caiga de nuestros ojos y nos demos cuenta de nuestra necesidad de salvación por causa de nuestro pecado. Y es ahí donde creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Hoy tú y yo tenemos mucho en que darle gracias al Señor, porque no hacemos parte de esa gran mayoría de incredulidad. Dice Romanos 1, 19, 21. Porque de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Este pasaje ya lo estudiábamos en nuestro estudio de los miércoles en Romanos, ¿cierto? Pero cuando no glorificamos a Dios, cuando ese pueblo de Israel en el siglo I no entendía que le daba la gloria a Dios, su corazón era entenebrecido, endurecido. Hoy en día la situación es diferente. Tú y yo hemos sido llamados a presentar testimonio de lo que hemos visto y oído. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y la gran mayoría a quienes nosotros les testificamos, les predicamos, muchos de ellos no creen. No glorifican el nombre de Dios cuando ven un corazón, una vida transformada, una familia transformada, un mundo diferente. Obviamente no somos la gran mayoría,
Y es ahí cuando el Señor cierra corazones. Yo no me canso de darle gracias a Dios, porque aunque muchas veces no quise creer y entender, Él, en su infinita misericordia, no se cansó de buscar que le conociera, de ponerme en una situación difícil, incómoda, en donde realmente le reconociera como Señor y Salvador. Es por eso que me encanta esta expresión, creo que la anunciábamos ya en el estudio de Romanos. Somos una manada pequeña. Una manada quiere decir un conjunto que se identifica, que tiene la misma necesidad y buscan sus mismos objetivos. Nuestro objetivo es seguir a nuestro Señor Jesucristo. No somos la gran manada. Nuestras iglesias, de hecho, en Aposento Alto, son locales, son pequeñas, somos congregaciones de 100, 50, 30 personas. No somos una gran conglomeración. Pero aún las iglesias gigantescas, si nos unimos todos, somos una pequeña manada frente a la cantidad de población de este mundo. Esa manada pequeña somos los que realmente hemos oído y visto ese testimonio de alguna otra persona que creyó en Cristo y experimentó esa transformación en su vida, como ahora tú y yo la podemos experimentar. Teología. Juan 3:33. El que recibe su testimonio, ese testimonio del que estábamos hablando, del que venía a hablar Jesús, este atestigua que Dios es veraz. O sea, tú y yo estamos llamados a recibir a Cristo, a entender su evangelio, a ser testimonios, o sea, vivos, para atestiguar a otros de que Dios existe, de que Dios está pendiente del hombre, de la humanidad, de que Dios se quiere reconciliar con nosotros. Pero es nuestra naturaleza pecaminosa la que nos aparta de Él, la que nos priva de ese privilegio, la que a muchos allá afuera que no conocen a Cristo los tiene con una venda pesada en sus ojos. El verdadero creyente debe tener un sello de autenticidad, como cuando en la época antigua lo que le daba garantía de que algo era verdadero era ese sello de autenticidad que se colocaba. Ay, sí, no tiene discusión. Nuestra vida como creyentes no debe tener discusión para presentar y atestiguar a Cristo y su obra redentora en este mundo. Que así como ha cambiado mi vida, podemos decir con perfecta autenticidad y atestiguar de que Dios hará la obra en cada uno de nosotros. De diferente manera, sí. Cada cual conforme la voluntad de Dios, sí. ¿Qué es sencillo? No. ¿Qué cuesta? Montones. Pero es la realidad. Esa es nuestra tarea. Dice 1 Juan 5:10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Tremendo versículo. Yo me imagino la situación en ese tiempo cuando nuestro Señor Jesucristo hablaba y predicaba de que Dios se ha acercado en amor para salvación de la tierra, del mundo. Y muchos de ellos no creían. Cuando yo no creo en el testimonio de alguien, ¿Cómo se dice? lo pongo en duda. Cristiano. Y eso de una u otra manera me está diciendo que, estoy diciendo que es mentiroso, que no le creo. Puede, indudablemente, estoy equivocado en el caso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Mm? Pero le estamos diciendo, las personas que no creen en nuestro Señor Jesucristo y no le reciben como Señor y Salvador, hacen a Dios mentiroso frente a su plan redentor. Y eso es un hecho grave que trae serias consecuencias. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Porque es tremendo pecado rehusar a creer en el testimonio de verdad del Dios vivo en Cristo Jesús. Versículo 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan. Pues Dios no da el Espíritu por medio. Resalto aquí, Dios envió, porque realmente
aunque la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo fue voluntaria, estaba el plan perfecto de Dios para enviar a su Hijo. Desde el principio, antes del comienzo de todas las cosas, Él ya conocía. Y era un momento en donde se tenía que dar propicio de que Dios descendiera del cielo y viniera a esta tierra. Cristo era el enviado. Indudablemente, Él hablaba las palabras de Dios, porque eran uno solo, porque son uno solo, porque es un solo Dios en tres personas. Entonces debemos entender que hay un mensaje, y ese mensaje es un mensaje de Dios. Cuando a ti y a mí nos predicaron, ese mensaje era de Dios, no de la persona que nos predicó. Era ese mensaje, ¿sí? Así como nuestro Señor Jesucristo vino y trajo un mensaje y le habló a sus discípulos y ellos a otros y a otros y a otros. Ese mensaje que recibimos es por la obra poderosa de Dios, que es la misma palabra de Dios. Cuando tú y yo nos exponemos a la palabra de Dios, llegamos a creer y a ser salvos. Juan 18:37 en su parte B nos muestra a nuestro Señor Jesucristo hablando y diciendo: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. O sea que nuestro Señor Jesucristo tenía claro por qué Dios lo había enviado. Tenía claro cuál era su misión. Anhelo que tú y yo como iglesia, como discípulos, servidores, seguidores, siervos de nuestro Señor Jesucristo, tengamos claro cuál es nuestra misión. Alguno dirá, no, yo estoy destinado a ser predicador. Fantástico. Y de una u otra manera, es una manera de ir, predicar el evangelio, hacer discípulos, bautizarlos, cumplir la misión, la gran comisión. Algunos dirán, no, sencillamente yo soy servidor. Y con ese servicio están mostrando el amor de Dios. Cada uno conforme los dones que el Señor nos haya dado. Porque sería lamentable que tú tuvieras dones y no los aprovecharas para la gloria de Dios. Es decir, que hay un propósito. El propósito era claro. El propósito de Dios Padre era revelarnos Él mismo, revelarse a Él a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Cuando yo quiero revelar a alguien, anunciar a alguien, mando el mejor mensajero, que era su propio Hijo. Nos hablaba sus propias palabras, que eran la palabra de Dios. Cristo en la tierra siempre enunció la voluntad del Padre y su sumisión. Y quería dar testimonio de que inclusive cuando tuvo que enfrentar a Satanás en el desierto, utilizó la palabra de Dios. Esa palabra de Dios es la que salva y la que restaura. Entonces, la palabra de Dios es ese mensaje de Dios, aquel que transforma vidas. Dios, pues Dios no da el Espíritu por medida. Algunos podríamos pensar, no, es que tal vez el poder del Espíritu Santo no se manifestó de la manera completa en nuestro Señor Jesucristo. Falso. Porque lo dice la Escritura en Juan 3:34. Dios no da el Espíritu por medida a nuestro Señor Jesucristo, que a Él lo había enviado. La plenitud del poder del Espíritu Santo estaba en Cristo. De eso no hay discusión. Porque el Hijo y el Espíritu Santo son personas que conforman la Trinidad junto con el Padre, en una relación plena, absoluta, perfecta, no es parcial. Entonces, ese mismo poder, como nos dice Juan 3:34, Dios no le dio parcialmente el Espíritu Santo, sino con toda plenitud estaba en él y tenía todo el poder. Ahora bien, nuestro Señor Jesucristo tenía clara su misión y se entendía que venía como ese Cordero Santo, como ese Cordero que iba a ser sacrificado en obediencia.
pero aún así el Espíritu Santo estaba sobre él, en él, porque tenía toda su plenitud. Muchos pasajes dan testimonio de esto. Fue concebido por el Espíritu Santo, lo muestra Mateo. Ungido por el Espíritu Santo, en el episodio de Juan 1, Mateo aquí 3:16. Conducido por el Espíritu Santo en el desierto, que era Mateo 4:1. Lleno del Espíritu Santo para llevar el mensaje de salvación. Lucas 4:18-21. Fue ofrecido en la cruz por el Espíritu Santo. Hebreos 9:14. Perdón, levantado de entre los muertos por el Espíritu de santidad. Romanos 1:4. Esa resurrección poderosa es obra del Espíritu Santo. Y por último, después de haber resucitado, como culminación de su obra, bautiza a sus discípulos para comenzar la obra en su iglesia con el poder del Espíritu Santo. Entonces, vemos cómo la plenitud del Espíritu se manifiesta y se manifestó completamente en Cristo que había sido enviado. No a medias. Obviamente, tú y yo, a pesar de haber nacido de nuevo, a pesar de ser creyentes, la plenitud del Espíritu Santo no obra en nuestra vida. No porque no sea potestad del Espíritu Santo, sino que nuestra carnalidad no le permite a Él en plenitud habitar en nosotros. Por eso es que necesitamos menguar para que Cristo crezca en nosotros. Es como el pasaje donde el profeta invitaba a la viuda a que llenara todas las vasijas que pudiera con el vino. Con el vino. Bueno, no recuerdo cuál era exactamente. Pero ella buscó todas las vasijas, pero tenía un límite. Si nosotros somos 3 vasijas, ahí va a estar el Espíritu Santo de Dios. Pero tal vez hayas tenido un crecimiento espiritual y tengas 5 vasijas espirituales. O 10, o 1000. Pero depende cuánto menguemos nosotros para que el Espíritu Santo crezca en nosotros. Ahí sí hay una medida. Y eso depende de la obra poderosa de Cristo en nosotros y de nuestra decisión de alabarle, seguirle, honrarle y vivir conforme a su voluntad. Versículo 35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. ¡Wow! Todas las cosas. Fantástico. El Hijo tiene autoridad sobre todo. Y todas las cosas lo veíamos en el versículo 34. Autoridad sobre todo. Romanos nos lo recuerda de una forma fantástica. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos y los siglos. Amén. Dentro de todas esas cosas, dentro de todas esas bendiciones está la vida eterna de todos nosotros. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano, inclusive la vida eterna tuya y mía. Porque Él, al morir en la cruz, cargó nuestros pecados y nos dio la posibilidad de ser llamados sus hijos, de arrepentirnos, de reconocerle a Él como Señor y Salvador. Todas esas cosas incluyen esa bendición espiritual de ser redimido, de poder tener un encuentro personal con Él. Solo por la fe en Cristo, el hombre puede disfrutar de todas las bendiciones de Dios. Todas las cosas espirituales, la principal. Tu salvación, mi salvación, nuestra salvación. Y de las personas que aún están por creer en Cristo. Y el pasaje con el cual algunos hay un adagio adagio, que dice que es la cereza que le faltaba al pastel. Versículo 36. Con unas verdades espirituales y doctrinales inimaginables. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. De eso no hay duda. Tú y yo estamos seguros. Eso es lo que tenemos que mostrarle a las personas que aún no conocen a Dios, que aún no conocen a Cristo como Señor y Salvador. Y lo bueno de eso es que es de forma inmediata. Ahí no dice tendrá vida eterna, sino de inmediato tiene vida eterna. Tú y yo tenemos vida eterna.
Estábamos muertos espiritualmente. Hoy en día estamos vivos espiritualmente. Tenemos vida eterna. Tenemos la posibilidad de ir al Padre a través de Cristo Jesús. Pero la verdad es que el que rehúsa creer ya está muerto. Está condenado y verá la ira de Dios. Esa ira de Dios está sobre él. Ya, hoy mismo. La revelación es cierta e infalible. No hay discusión. Son dos verdades irrefutables. Si tú crees en el Hijo, tienes vida eterna. Pero si no crees en Él, verás condenación porque la ira de Dios está sobre ti. Ese es el mensaje que debemos entregar con claridad. Primera de Juan 5:11 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, al que tú y yo adoramos. Anhelo que le adoremos, que le amemos, que le sigamos de todo corazón. Porque su sacrificio no tiene comparación. Entregó su vida por ti y por mí. Ahora, la cara opuesta de la moneda es que si nos rehusamos a creer en Él, ya estamos condenados. Dice el Salmo 7:11, Dios es juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Tú y yo somos pecadores, somos impíos. Pero solamente por la obra poderosa de Cristo y a través de Él, cuando Dios nos ve, la ira de Dios no cae sobre ti y en mí, porque creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Toda la humanidad es pecadora, porque todos somos pecadores. Romanos 3:23 dice que todos somos pecadores y por eso estamos destituidos de la gloria de Dios. Es esa ira de Dios de la que habla Juan. Lo tenía tan claro como lo tenía Pedro, como lo tenía Pablo. Había una claridad de que había un amor redentor, una ira. Bueno, mis hermanos, era lo que tenía para ustedes. Permítanme orar. Nos vemos en un par de horas. Bendiciones. Señor Dios Todopoderoso, te doy gracias por el mensaje maravilloso del Evangelio de Juan. Gracias por estos versículos que realmente reafirman que tú eres ese Dios misericordioso, Dios Todopoderoso, en el cual encontramos esperanza para poder seguir en este mundo, viviendo una vida en obediencia, teniendo la certeza de que somos salvos porque hemos creído en ti, mi Señor Jesús, como el Hijo de Dios, como nuestro Salvador. En tu nombre oramos. Amén.